Habíamos comenzado con un tema que es complejo, que es duro, pero un tema que está presente siempre a lo largo de nuestra cultura. Estuvo presente en los inicios, en la cultura griega, fundamentalmente a través de la mitología. Luego se hace presente en la cultura bíblica y se hace muy presente y es el centro, digamos, del Nuevo Testamento, porque varias veces en el Nuevo Testamento se nos repite la frase de que Jesús vino para el perdón de los pecados. Entonces insistimos por eso, y aunque tendríamos mucho tema más para haber ampliado más días, pues le hemos dedicado 2 días al Nuevo Testamento, un día al Evangelio de Mateo y hoy se lo dedicamos al Evangelio de Lucas. Especialmente sensible este autor y especialmente sensible también a este tema. Entonces vamos a estar hoy muy atentos. Los próximos que nos quedan será uno dedicado a la historia, por aquello de que siempre se ha hecho así, ¿no? Y en cuanto miramos un poquitín la historia, vemos que nunca se ha hecho así, generalmente. Y para ver cómo hoy también sentimos, vivimos y a qué se debe nuestra experiencia de hoy del sentido de la culpa en nuestra práctica religiosa o por lo menos en nuestra cabeza de personal propio de esta cultura nuestra. Pues Estela, perdona esta introducción tan larga y estamos ya muy avariciosos de escucharte. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias, Pepe, de nuevo, bueno, pues por la invitación a participar de estas jornadas en torno al perdón. Y gracias también pues, por el interés que este tema suscita, ¿no? Voy a empezar brevemente recordando algunas cuestiones de tipo general de las que hablé el otro día, muy rápidamente, en 3 minutos, no más. Decíamos, porque nos sitúa un poquito a las cuestiones que veremos después en los textos, sobre todo, es decir, en mi cabeza está el tener en cuenta aspectos que no conviene olvidar del perdón para, bueno, pues acercarnos a los textos quizá con un poco más de cautela. Al menos esa ha sido un poco mi experiencia con este tema, ¿no? Bueno, entonces decíamos el otro día que el término perdonar viene de perdonare, del término latino perdonare, que deriva de donare, por tanto tiene que ver con un don, con un regalo, ¿verdad? Perdonar es regalar en el sentido de que quien perdona ha hecho un proceso por el cual deja de tener resentimiento hacia quien le ha ofendido. Entonces le ofrece un regalo, el regalo de su perdón. Decíamos, y también acaba de decir Pepe, que el tema del perdón pues es enormemente delicado, también complejo. El otro día pues en las preguntas también esto salía, ¿no? Comprende un abanico amplio de experiencias humanas y de distintos grados de gravedad. Y hay como, bueno, pues 3, podemos decir así, 3 grandes perdones hacia uno mismo, hacia los demás, hacia Dios también, y el que pedimos o que recibimos cuando hemos sido nosotros los ofensores. Y toda situación en la que interviene el perdón generalmente son situaciones de sufrimiento, ¿verdad? Bueno, otro aspecto importante es que no es un acto de voluntad instantáneo, sino que apela a todas las facultades humanas. El otro día esto lo subrayábamos mucho, ¿no? El perdón no sale habitualmente de manera espontánea, porque a veces la herida es muy grande, ¿no? Por tanto, requiere tiempo, paciencia, moderación de la necesidad o deseo de eficacia, perseverar, implica también corazón e inteligencia, incluso, y aquí pues vuelvo a decir que hay un aspecto que me parece muy importante y que yo no he estudiado, que es toda la relación que tienen las heridas y los traumas con el cuerpo, ¿no? Que pues, evidentemente todo deja huella en el cuerpo y esto ya nos alerta para saber que los procesos de sanación pues, son exigentes, ¿no? No vienen así, sin más.
Bueno, perdonar, y aquí el otro día debatíamos, no restaura la situación anterior al mal hecho o recibido, por eso no implica el olvido. Decíamos también que el perdón a uno mismo es el perdón primero y que si no nos perdonamos a nosotros mismos, y esto implica acoger la propia vulnerabilidad con compasión, el perdón que damos a los demás va a ser superficial. Esto dicen los estudiosos del tema y es bastante razonable esto, ¿no? Enseguida lo podemos entender. El perdón al otro es siempre algo gratuito, que no supone olvidar el daño, esto también decíamos, y que permite un nuevo comienzo y lo hace tanto al perdonado como al que perdona. Ofrece futuro. Esto lo voy a recordar después hoy otra vez. Y el perdón que recibimos presupone reconocer que hemos hecho mal y también pues, a la persona ofensora le ofrece un futuro. Y la dimensión, hablábamos también de la dimensión trascendente del perdón. Y este aspecto me parece que es muy importante para entender las dinámicas que vemos en la Escritura sobre este tema, ¿no? El tema del perdón nos pone delante con nuestra dificultad y nuestra incapacidad. Por tanto, necesitamos ayuda de algo más allá de nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues los creyentes a esto lo llamamos Dios, que nos ayuda en el proceso, ¿no? Porque perdonar, decíamos, no es fácil. Y finalmente, la necesidad del perdón. Si no perdonamos y si no somos perdonados, nos quedamos atrapados en el pasado y pues recibir perdón y dar perdón ofrece futuro, una puerta abierta a la esperanza. Bueno, entonces, esto muy rápidamente, bueno, pues como marco para los textos de Lucas. Os decía Pepe, con muy buen criterio, que efectivamente el perdón en Lucas es un tema crucial. Entonces, voy a hacer primero, es un tema tan amplio que en fin, pues no sabía muy bien cómo acometer esto de tal manera que he decidido hacer un poco parecido como la semana pasada. Primero, un rastreo por el tema, una panorámica general de todo el Evangelio. Entonces mencionaré los textos principales, muchos además de ellos, muchos de estos textos los conocemos. Y después me voy a fijar y voy a profundizar un poquito en algunos pasajes. Me detendré un poco más. Entonces voy ahora con la panorámica general. Bueno, comienzo citando otra vez hoy a James Dunn. El otro día creo que cité algo a propósito de Mateo. En el caso de Lucas dice este autor, que es pues, un muy buen conocedor, estudioso del Jesús histórico y también de los orígenes del cristianismo, dice que en Lucas el tema de la asociación de Jesús con pecadores se encuentra con frecuencia y cita pues todos los textos que vamos a ver hoy, ¿no? Y dice, podemos concluir que aunque Lucas ha desarrollado el tema, y esto es lo que me importa ahora, estaba ya presente en los más antiguos recuerdos relativos a la misión de Jesús. Bueno, y esto me importa subrayarlo otra vez, porque hoy vamos a ver la propuesta que hace Lucas, que tiene matices distintos a la de Mateo. Entonces, ¿esto qué significa? Que el perdón de Jesús se recordó de distintos modos, ¿no? Pero indica a su vez, otra vez hoy, que el perdón fue muy importante en la vida de Jesús. Y esto pues, es un dato que no podemos olvidar, ¿no? Una experiencia, una acción y una manera de vivir central de Jesús que luego se recupera y se actualiza de distintas maneras. Bueno, Lucas suele presentar unidos a publicanos y pecadores. Esta pareja aparece muchas veces en el Evangelio. Es decir, los publicanos son los que muchas veces se aprovechan de los demás y los que pues, están a bien con Roma por intereses económicos. Y luego los pecadores, es decir, este tema no es fácil. ¿Qué dicen los evangelios cuando utilizan el término pecador? No es tan obvio, pero bueno, voy a ir por el camino más fácil porque si no nos perdemos. Vamos a decir como los que hacen el mal y están separados de Dios. Bueno, Lucas, ¿qué dice? Insiste sobre todo en que Dios perdona los pecados a los pecadores. Es decir, esto es
ya vamos a ver que este tema aparece una y otra vez, con distintos aspectos. Vamos a ver que uno de ellos es la alegría, la búsqueda, etc., ¿no? Pero Dios es el que perdona pecados y los pecadores. La semana pasada, si recordáis, hablábamos de cómo Mateo subraya mucho el perdón al hermano. Lucas va a subrayar mucho que Jesús es quien perdona pecados porque Dios perdona también los pecados. Algo que, bueno, yo lo he llamado así, algo así como un principio de imitación. Dios es así, por tanto, Jesús es así, y luego esto va a ser también una propuesta para los seguidores de Jesús. Entonces, hay una particularidad de Lucas, y esto me parece importante, y esto le va a gustar mucho a Pepe, porque este tema de las escenas le importaba mucho. En Mateo, el perdón aparece en enseñanzas sobre todo, pero en Lucas también va a aparecer no solo en enseñanzas, en parábolas, que también lo vamos a ver, pero también en acto. Es decir, son cosas distintas. Una cosa es lo que Jesús enseña, ¿no? Parábolas, etcétera, dichos, y luego lo que Jesús hace, escenas en las que nos cuenta un episodio de su vida. Entonces, en escenas, en acciones, en Lucas también aparece mucho este aspecto. Entonces, bueno, esto ya lo iremos viendo, ¿no? Bueno, en Lucas también aparecen en textos personas agraviadas que han sufrido el mal de otros. Por ejemplo, el padre con los 2 hijos de la parábola, que hablaremos después de ella. Indirectamente, las víctimas de los cobradores de impuestos, es decir, el mal existe, ¿no? Y pues hay gente que sufre el mal que le ocasionan otros. Bueno, entonces, este hecho, es decir, el hecho de que Lucas no obvie que hay daño ocasionado, pues lo que hace es acentuar pues este futuro que da Dios, que permite abrir una puerta de salida y un camino distinto, ¿no? Hacia uno mismo y hacia los demás. Luego mencionaré un texto, porque hay un texto, además es un texto bastante desconocido, en Lucas 13, que a mí siempre me ha fascinado por lo desconocido que es, que Jesús habla, les recrimina mucho a su audiencia, les dice: ¿vosotros creéis que los galileos cuya sangre mezcló Pilato con la de los sacrificios eran más pecadores que vosotros? Pues no, les dice, ¿no? Es decir, bueno, pues lo que subrayan algunos textos es que todos compartimos una común humanidad, un mismo pecado, vamos a decir, y por tanto todos necesitamos el perdón. Esto luego va a aparecer en más textos. Otro texto, así rápido. Pedro, curiosamente, en la primera escena de vocación, en la del lago del capítulo 5, que además me parece que fue la de este domingo, me parece, ¿no? Bueno, empieza así, ¿no? Dice: apártate de mí que soy un pecador. Esto no lo dice en la escena de la vocación de Marcos. Entonces, el representante de la comunidad creyente, Pedro, se presenta desde el principio como un pecador, ¿verdad? O, bueno, pues otro texto, el de la parábola del publicano y el fariseo, que luego la mencionaré otra vez, que el primero se va reconciliado del templo y el segundo no. Bueno, voy a hacer un pequeño... Disculpad, si se me... Ah, no, estaba bien la diapositiva, sí. Voy a hacer un rastreo un poco más general. El perdón de los pecados aparece asociado a Juan Bautista en la oración de su padre, el Benedictus, dice, ¿no? Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, ya desde 1.77. Y después Juan va a proclamar un bautismo para el perdón de los pecados. En esto todos los evangelios coinciden. Como decía Pedro, en esta escena de vocación, en 5.8, él mismo se llama pecador. Lucas también mantiene la escena que comentábamos la semana pasada del paralítico, que es presentado ante Jesús y que es curado, a quien se le perdonan los pecados. También en Lucas Jesús come con publicanos y pecadores después de llamar a Leví. Hay un texto interesante y es en 6:32-34. Aquí están, bueno, el tema del amor a los enemigos. Lucas lo reformula de otra manera, distinta a la de Mateo en el Sermón del Monte, pero dice a los discípulos Jesús en 3 ocasiones
los pone en relación con los pecadores, como en contraposición. Les dice: si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen. Entonces parece que distingue, ¿no? Luego esto lo retomaré. Parece que distingue entre los discípulos por un lado y los pecadores por otro. Si hacéis el bien a quien os lo hace, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores, ¿no? Hacen el bien a quien les hacen bien. O, en tercer lugar, con prestar a quien luego devolverá, ¿no? ¿Qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, aquí no está hablando del perdón de los pecadores, está distinguiendo los discípulos por un lado y los pecadores por otro. Bueno, hay un dicho, luego volveré sobre él, que está también en Mateo: Jesús amigo de publicanos y pecadores. Está en 7:34. Este caso de Lucas es muy importante porque justo a continuación vamos a tener la escena de la mujer pecadora que unge a Jesús los pies. Entonces a Jesús se le llama amigo de publicanos y pecadores y a continuación tenemos en escena esta mujer. El Padre Nuestro, que el otro día también debatíamos, había una pregunta sobre el Padre Nuestro y he mirado el texto griego, un poco me ha aclarado para ver la diferencia. Luego, si eso hablamos, también aparece, ¿no? En este caso, el otro día decíamos que Mateo habla de deudas y de deudores. Lucas habla de pecados. También habla de deudas, pero también habla del perdón de los pecados. El capítulo 13, los Galileos con la sangre. El capítulo 15, que luego me voy a detener otra vez, que son las parábolas de lo perdido, que estas las voy a explicar detenidamente. Hay un dato muy importante que va a aparecer hoy más de una vez, que es que Lucas nos dice que muchos, incluso todos, los publicanos y los pecadores se acercan a Jesús. Se acercan, es decir, Jesús atrae a esta gente, ¿no? Bueno. Entonces, hay un matiz. Este texto del capítulo 13 que decía, ¿no? Jesús que les dice: ¿creéis que esos galileos cuya sangre mezcló Pilato con la de los sacrificios eran más pecadores que vosotros? Pues no. Y luego cuenta más adelante las parábolas de lo perdido. El primer texto nos invita a la conversión, es decir, no os creáis mejor que estos, tenéis que convertiros. Y el segundo, que son textos que vamos a ver después, invita a no irritarse por la conversión de otros. Este tema va a ser también importante en Lucas, que va a representar, seguro que viene ahora a la cabeza, el hermano mayor de la familia esta, ¿no? Del hermano perdido. Zaqueo, un texto precioso de Lucas, exclusivo de Lucas, jefe de publicanos y pecador. Y finalmente, y con esto, bueno, pues acabo este rastreo por los textos, la pasión. Y aquí pues también tenemos la pluma de Lucas porque en la cruz Jesús, el Jesús lucano, perdona a los que le están crucificando, ¿no? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y en 24:47 Jesús, al final del Evangelio, en la Ascensión, menciona el perdón de los pecados. Dice: y se predicará en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Entonces, estos dos textos últimos son también exclusivos de Lucas. Entonces, una cuestión, y la dejo sin más caer porque pues es que hay muchas cosas. Hay un tema que me parece que es muy importante en Lucas, y es que muchas veces estas experiencias de perdón están asociadas a contextos de mesa compartida, y creo que no es un dato accesorio, ¿no? En el capítulo 15 veremos las parábolas de lo perdido, pues acaban con una fiesta donde pues se alude a una mesa, a una comida claramente en la del hijo pródigo. La mujer perdonada también aparece en el contexto de una mesa. Y bueno, es muy fácil entender esto porque, ¿no? La mesa, pues sabemos bien, es un lugar de convivencia que expresa acogida, vida plena. Por tanto, bueno, pues que coincidan estas cuestiones, pues parece, bueno, pues bastante significativo. Bueno, vamos con las parábolas de lo perdido. Bueno, las titulo así, aunque ya veremos que, en fin, no sé muy bien cuál es la mejor manera de titular estas parábolas.
Bueno, este capítulo 15 arranca así. Todos, dice, los publicanos y pecadores se acercaban a él para oírle. Esto pues parece ser una exageración intencional. Es imposible que todos los pecadores, ¿verdad?, se acercaran a Jesús. A continuación hay una crítica de los escribas y los fariseos hacia Jesús por comer y acoger a esta gente, ¿no? Murmuran. Este verbo es importante. Los escribas y los fariseos murmuran porque todos los publicanos y pecadores se acercan para escuchar a Jesús y porque Él los acoge y come con ellos, la mesa. Bueno, este de murmurar pues no me parece casual porque después veremos en la escena de Zaqueo, en 19:7, también hay algunos que murmuran porque Jesús va a casa de Zaqueo. O hay otro texto que en este caso es de Mateo, la parábola esta del capítulo 20 en la que hay un dueño que va invitando a distintas horas del día a los trabajadores a trabajar y al final paga lo mismo a los primeros que a los últimos. Los primeros también murmuran, es decir, que parece que estas murmuraciones pues vienen por no soportar, ¿no?, que haya alguien que se comporte con magnanimidad, ¿no?, podríamos decir así. La murmuración. Bueno, Jesús, como digo, dirige las parábolas a estos escribas y fariseos. Y esto es muy importante, son ellos los destinatarios. Las tres historias ilustran cómo es Dios. Y esto, cómo es Dios, es lo que, según Lucas, ha de modelar las relaciones humanas. Es decir, los escribas y los fariseos tienen que ponerse otras gafas para entender quién es Dios y a partir de ahí relacionarse, pues en este caso, con los pecadores y los publicanos de otro modo. Bueno, las tres parábolas no las voy a leer. Asumo que las conocemos, las voy a parafrasear un poco, ¿verdad? Las tres parábolas hablan de alguien que tiene algo, ovejas, monedas, hijos, y pierde una parte. En todas, en las tres, hay dos elementos importantes. Quien tiene algo, pues un pastor, una mujer, un padre, y algo que se pierde, una oveja, una moneda y un hijo. De tal manera que podríamos titular estas parábolas de muy distinto modo y posiblemente me da la impresión de que la parábola del hijo pródigo es la que más títulos ha recibido a lo largo de la historia, ¿no? El hijo pródigo, el padre misericordioso, yo vengo a decir el padre con dos hijos, también parábola de lo perdido. De las tres parábolas, que Lucas las ha puesto juntas pues por una razón, ¿verdad? Con una motivación, dos son exclusivas de su evangelio, la de la moneda perdida y la del padre con dos hijos, mientras que la otra, la de la oveja, está en Mateo y la vimos la semana pasada. Entonces, este punto es importante porque en Mateo, la oveja, decíamos la semana pasada, es un hermano de la comunidad eclesial. En este caso, la oveja no es de la comunidad de seguidores de Jesús, sino que parece que representa a los publicanos y pecadores de los que hablan los fariseos y los escribas del inicio, ¿no? Además, hay otra diferencia que, os animo a leer en casa si queréis. En Mateo dice, ¿no? Quien pierde la oveja dice, si llega a encontrarla, tiene más alegría por ella, pero en Lucas no. En Lucas se dice que no para de buscar hasta que la encuentra. Entonces, este elemento es un elemento, un matiz que da otro sentido a la parábola, ¿verdad? Bueno, de las tres parábolas, la de la oveja y la de la moneda tienen muchos elementos en común y parece que se han compuesto en paralelo. Como decía, alguien, un pastor, una mujer, pierde una parte de lo que tiene, se pone a buscar lo perdido hasta que lo encuentra, se repite este elemento también. Otro, cuando lo encuentra, experimenta alegría y pide que los demás la compartan. Hay una repetición que es alegraos conmigo. Alegraos conmigo. Otro elemento, convoca a los amigos, vecinos,
amigas o vecinas para que se alegren con él o con ella. Es decir, es una alegría compartida. Y las dos parábolas tienen una conclusión semejante. La alegría que experimenta Dios cuando un pecador se convierte. Hay más alegría en el cielo, y este es un leitmotiv en Lucas, ¿no?, por un pecador que se convierta que por 99 justos sin necesidad de conversión. Bien, ahora bien, yo me hago la pregunta, es decir, esto lo dice Lucas, ¿no? Dice Jesús en la parábola, ¿no?, de Lucas. 99 justos sin necesidad de conversión. Entonces, habría que preguntarse, ¿hay alguien para Lucas verdaderamente justo, totalmente justo? Bueno, yo creo que no. Parece que el Evangelio distingue entre unos grupos y otros, es decir, pues Pedro se presenta como pecador, pero después distingue entre los discípulos y los pecadores. Pero también hay otros textos que hacen ver que la diferencia más importante quizá, si no es entre quienes pecan y no pecan, sino entre quienes lo reconocen y quienes no lo reconocen, se creen justos sin serlo y no se arrepienten de nada. Es decir, esto parece que es el acento que pone Lucas, ¿no? Es decir, que el pecado de algún modo nos iguala, es importante tener conciencia de ello y acoger el perdón que Dios da y que es un perdón que transforma. Es decir, que convertirse, es decir, un pecador que se convierta, vendría a decir que es aceptar que hay alguien que siempre nos busca, acoger este amor que busca siempre hasta que nos encuentra, ¿no? Bueno, entonces me parece que esto cambia un poco la mirada. Bueno, vamos con la parábola del padre con dos hijos. Bueno, esta es la parábola posiblemente más rica de todos los evangelios. Es larga, muy rica en detalles, incluso con matices psicológicos. Conocemos la historia. Un padre tiene dos hijos, el menor le pide la herencia al padre, se marcha de casa, malgasta todo el dinero y regresa cuando ya no tiene medios con los que vivir. A su vuelta se encuentra con los brazos abiertos e incondicionales de su padre que, en lugar de recriminarle algo, organiza una fiesta. Entonces hay como distintas partes, ¿no? Y se perciben muy bien, ¿no? Hay como escena 1, escena 2 y escena 3, ¿no? Ahora voy con la tercera, que es la del hermano mayor, ¿no? El hermano mayor es incapaz de alegrarse con el padre por la vuelta de su hermano. Y este hermano representa, creo yo, claramente a los escribas y fariseos del inicio, ¿no? Es la actitud del que no se puede alegrar al ver que su padre acoge a su hermano. Curiosamente, en las parábolas de la oveja y de la moneda no hay esta representatividad del hermano mayor, del que protesta. Es decir, no hay ningún amigo del pastor que le diga, que le proteste por haber hecho la locura de haberse ido detrás de la perdida, ¿no? Sino que se alegran con él y ya está. O lo mismo las amigas de la mujer, no recriminan nada. En este caso hay alguien que recrimina, ¿no? Quizá hay también aquí un contrapunto, la diferencia entre quienes se alegran, ¿no?, y quienes son incapaces de alegrarse, ¿no? Al contrario de la alegría, lo que hace el hermano mayor es irritarse, airarse, orguicho, que es la ira se representa muchas veces en los evangelios con este término. La relación de este hijo con su padre se basa sobre todo en el deber y en la obligación. Bueno, no puedo evitar decir que llama la atención la ausencia de figuras femeninas en esta familia. Es una ausencia muy extraña. No hay madre, ninguno de los hermanos tiene esposa, nada se dice de esto, y quizás también intencionado porque culturalmente el padre vería mucho más agraviado su honor, porque en esta cultura, bueno, esto todavía
pues posiblemente hemos conocido aquí también vestigios de esto, se esperaba que el hijo imitara las acciones del padre, ¿no? Y por el contrario lo que hace es, bueno, pues marcharse y pues vivir una vida disoluta. Entonces quizá, pues con esto digo, se subraya precisamente lo grande del perdón, porque el honor es aún más agraviado por ser el honor de un padre de familia. Culturalmente creo que es así. Bueno, como en el caso del paralítico que veíamos la semana pasada, cuando se describe la vuelta del hijo, se usan verbos de resurrección, de vuelta a la vida. Me levantaré, dice, e iré a mi padre, dice el versículo 18, y el 20, y levantándose va. Anistemi es, ¿no?, el verbo de anástasis, ¿no?, la resurrección. Entonces, quizá aquí hay cierto simbolismo, el perdón que ofrece futuro, horizonte, que ofrece una nueva vida, el paso de una muerte simbólica a una nueva vida simbólica. Y creo que esto queda claro porque las palabras finales del Padre recuperan esto de la vida y la muerte. Lo repite además en 2 veces, en 2 versículos, en el 24 y en el 32. Habla de, este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Lo mismo, ¿no? Ante el hermano mayor lo repite, como digo, en el versículo 32. Por tanto, podemos ver aquí también un nuevo futuro ofrecido por el perdón, una nueva vida. Y esta nueva vida aparece quizá también en un detalle que, si recordáis, cuando el hijo se arrepiente, ¿no? Empieza, bueno, entonces me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Y última parte, trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces, este hijo piensa en un futuro limitado. Es decir, piensa que su padre le va a tratar como a uno de sus jornaleros. Y esto no se produce. Por tanto, ese futuro limitado que piensa el hijo que le espera por lo que ha hecho, pues en realidad no se cumple porque el padre, pues sí que en este caso parece que ha hecho borrón y cuenta nueva, ¿verdad? El futuro que le ofrece es otro. De hecho, le viste, le calza y le pone un anillo, es decir, son signos de dignidad y de poder. Por tanto, el destino se invierte, ¿no? El que él esperaba y lo que se encuentra. Bueno, la parábola tiene en común con las primeras el hecho de que algo se pierde y algo se encuentra. Tiene esta última, algo en particular, y es que el pastor y la mujer salen a buscar hasta que encuentran, ¿verdad? El padre espera. Claro, el hijo no es como la oveja, no como la moneda. Ha ejercido su libertad y se marcha, ¿no? Y el padre espera a que por su propia libertad también regrese. No va a buscarle, sino que espera. Hace una gran fiesta y las 3 parábolas invitan a los orgullosos y a los supuestos justos, los fariseos y los escribas que murmuran, a que caigan en la cuenta de que Dios está especialmente volcado en lo perdido. Esta es la preocupación principal. De ahí el contraste, 99 frente a 1, un hermano ejemplar y otro un completo desastre, ¿no? Bueno, y hay otro aspecto que... 2 cositas más sobre esta parábola. Otro que me llamó mucho la atención leyendo el comentario de Bobón, que subraya el empeño en buscar lo perdido. Entonces él dice que solemos hacer una interpretación dulzona, sobre todo habla de la escena de la oveja, ¿no? Entonces dice, la realidad del campo muestra su amargura. El animal perdido está aterrorizado, agotado, y en nada facilita la tarea de su salvador. Dice, es más pesada la oveja de lo que uno puede imaginarse y no huele nada bien. Pero todo ello
no agota la energía del pastor ni apaga su alegría. La verdad es que esto me gustó mucho esta referencia, ¿no? Porque efectivamente buscar lo perdido pues puede llegar a ser penoso, ¿no? Bueno, entonces estar volcado de Dios es un estar volcado por amor. Y esto lo vemos en la parábola del padre con dos hijos, donde aparece el verbo splagnitzomai, que es conmoverse las entrañas, es decir, es un removido de tripas. Por tanto, lo que Lucas pretende mostrar son los profundos sentimientos y compasión que le produce al padre la vuelta de su hijo. Bueno, y un último aspecto que creo que estas tres parábolas intentan mostrar a los escribas y a los fariseos que lo que se pierde, que lo que ellos recriminan es a esos pecadores y a esos publicanos, son algo propio. Es decir, tanto la oveja como la moneda como el hijo son parte del pastor, de la mujer y del padre. Por tanto, es una manera de decirles, estos publicanos y pecadores no son algo ajeno a vosotros, sino que ellos también os pertenecen, ¿no? Por tanto, bueno, lo que viene a hacer es recuperar, ¿no?, dentro del grupo a esta gente que estos fácilmente echan fuera. Una tentación pues que siempre tenemos y que aparece también en la parábola del hijo pródigo, del padre con dos hijos, con este juego de palabras que posiblemente pues ya conozcáis, ¿no?, de otras lecturas. El hijo mayor nunca habla de mi hermano, habla de ese hijo tuyo. Mientras que su padre no hace más que decirle ese hermano tuyo, ¿no? Por tanto, el hermano parece que decir, bueno, ese no tiene nada que ver conmigo, es cosa tuya, ¿verdad? Pero el padre insiste en que le pertenece. Por tanto, bueno, pues no hay nadie que quede fuera de nuestra responsabilidad o de nuestro ámbito de acogida. Bien, estas tres parábolas y su contenido evocan otros lugares de Lucas. Por ejemplo, la parábola del publicano y del fariseo, que están en 18, 9, 14, ¿no? Una parábola que insiste en que, es decir, que critica profundamente la actitud del fariseo, que se cree mejor que los demás, ¿no?, como los del comienzo del capítulo 15. O Zaqueo, ¿verdad?, que jefe de publicanos, con empeño por ver a Jesús, quiere acercarse a él. Como dice 15.1, todos los publicanos y pecadores van a Jesús para oírle. También Zaqueo quiere acercarse a Jesús. Jesús quiere hospedarse en su casa, él acepta con alegría y esto provoca una murmuración, ¿verdad?, como veíamos en 15.2, los fariseos y los escribas. Y otro ejemplo es la mujer de la unción, de la que me voy a ocupar a continuación. Bueno, la mujer pecadora que unge a Jesús. Bueno, voy a leer el texto. Estamos en 7:36-50. Dice así: un fariseo le rogó que comiera con él y entrando le ruega al fariseo. Por tanto, un fariseo que también está traído por Jesús. Y entrando en la casa del fariseo se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública, quien al saber que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume y poniéndose detrás a los pies de él, comenzó a llorar y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al verlo el fariseo que le había invitado se decía para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Jesús le respondió: Simón, tengo algo que decirte. Él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían para pagarle, perdonó a los dos. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón: supongo que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer?
Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo, y vamos a prestar luego, volveré sobre este versículo, que quedan perdonados sus muchos pecados porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. Los comensales empezaron a decirse para sí, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Bueno, la escena pues creo que merecía la pena ser leída, ¿no? Jesús va a una casa invitado por un fariseo y come con todos. No se cierra tampoco a ellos. Esto me parece que es importante, ¿no? También va a casa de este fariseo. Y en la comida irrumpe una mujer. Esta mujer no es una prostituta. Lo que dice el texto griego es una expresión un poco enrevesada porque viene a decir que es pecadora en la ciudad, una mujer en la ciudad que era pecadora. En griego hay un término para prostituta que es porné, y esto no se utiliza, pero bueno, esto generalmente se ha dicho que es prostituta, pero nada, el texto dice de esto. Bueno, tampoco es María Magdalena ni María de Betania, es una mujer anónima cuya memoria se vincula a la unción de Jesús. Bueno, esta unción, me voy a detener en la escena de Lucas. La cuestión de la unción es muy complicada, los 4 evangelios nos hablan de una unción, no me voy a detener aquí. Bueno, esta mujer se presenta en la casa al saber que está Jesús en ella. Tiene un gesto valiente, se arriesga a la crítica, como de hecho ocurre, y representa, bueno, pues a estos pecadores y publicanos que, como decía 15:1, van a oír a Jesús. De tal manera que irrumpe allá y hace un gesto atrevido, inusitado e íntimo, propio de esposos y con cierto erotismo. Es decir, es una escena que es muy compleja. Bueno, incluso, bueno, pues en el mundo grecorromano había, ahora no recuerdo el autor clásico, pero se ríe de los varones que se dejan ungir los pies con perfume por considerar que es un gesto propio que solo reciben los afeminados, ¿no? Dice, bueno, la mujer se pone a los pies como las esposas o los esclavos, llora con arrepentimiento, unge con amor y devoción, seca con el cabello, otro gesto atrevido, ya que el ideal es el cabello recogido, el pelo suelto era también pues mal visto, ¿verdad? Y besa otra vez con amor los pies de Jesús. Esto provoca la crítica del anfitrión para sí, que cuestiona la identidad de Jesús, ¿no? No puede ser profeta, pues de serlo sabría que esta mujer es una pecadora y no aceptaría de ningún modo lo que está haciendo. Curiosamente, da la impresión de que la mujer conoce mucho mejor a Jesús que este fariseo, porque la mujer se acerca a él, yo creo, porque sabe que Jesús va a recibir y va a aceptar este gesto, porque conoce que Jesús la va a acoger. El fariseo parece que no ha entendido la lógica de Jesús. Al fariseo no le cabe pensar que Jesús pueda acoger libremente este gesto, que Jesús no rechaza, por atrevido que sea. Es decir, no deja de admirarme esta escena. Me parece una de las maravillas de los evangelios. Permite que esta mujer le toque con tanta intimidad e interpreta correctamente, a diferencia de los demás, el gesto. La segunda parte de la escena está dirigida a Simón, al anfitrión, al que Jesús le cuenta pues, la parábola de los 2 acreedores. Uno que debe mucho, otro que debe poco, perdona a los 2, ¿quién le querrá más? Lógicamente, Simón responde bien, aquel a quien se le perdonó más, ¿no? No cabe otra respuesta. Es decir, aquí
es un ejemplo clásico me parece que el otro día Pedro Fraile mencionó Natán, ¿no? Ante el rey David, esta parábola que también le cuenta, la de la ovejita, ¿no? En este caso la parábola funciona igual porque el propio Simón, bueno, pues él mismo caerá en la cuenta de que la mujer realmente es la que más va a amar porque es a la que más se le ha perdonado, ¿no? Bueno. Jesús va a ir comparando después a la mujer con Simón, varón y mujer, fariseo supuestamente justo, mujer pecadora pública, y cada acción de ella va a revelar lo que él no ha hecho, lavar y secar los pies y dar el beso de bienvenida. Le van a ser perdonados sus pecados. En las palabras de Jesús parece que hay una contradicción. Quedan perdonados sus muchos pecados porque ha mostrado mucho amor, dice primero, y luego dice, a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Al principio, el perdón aparece como consecuencia del amor. Y después aparece el amor como consecuencia del perdón, no lo que hace que se merezca. Entonces, bueno, estas palabras han sido interpretadas de muchísimas formas, han hecho correr ríos de tinta y quizá podemos contemplar los dos sentidos. El amor de Dios y el perdón de Dios es lo primero. Esto también hablábamos el otro día. Pero la responsabilidad humana, la respuesta humana es también importante. Dicho de otro modo, para amar es preciso saberse amado y saberse perdonado. Y este perdón y este amor es lo primero. Pero también es importante abrirnos después al amor y amar, ¿no? Y perdonar. Por tanto, el fariseo no ha conocido todavía este amor, quizá porque está entre esto que él tanto critica de aquellos que se consideran justos en realidad sin serlo. Bien, esta escena creo que muestra muy bien el poder transformador de la acogida, del amor y del perdón. La mujer, sabiéndose acogida y perdonada, es capaz de irrumpir en la comida para expresar también ella el amor hacia Jesús, ¿no? Por tanto, quizá podemos ver aquí también cómo el perdón y la acogida van creciendo como una especie de proceso en cadena, ¿no? Cuando, bueno, pues hay amor, al mismo tiempo se genera amor. Quizá por esto el otro día creo que también lo dije. Quizá por esto, bueno, pues se explica lo importante que fue el perdón en la vida de Jesús. Bueno, vamos con este otro texto. Fijaos que estoy fijándome sobre todo en textos exclusivos de Lucas, ¿no? También estamos aquí en este caso. Bien, en el relato lucano de la muerte de Jesús aparece también, de nuevo, el tema del perdón, y quizá no podía ser de otro modo en un evangelio que le da al perdón tanta importancia, ¿no? Entonces voy a leer parte del texto que tenemos ahí. Voy a empezar desde el 32 y voy a prolongar un poquito más. Llevaban además otros 2 malhechores para ejecutarlos con él. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Bueno, luego a continuación se reparten los vestidos, se burlan de él y me voy al versículo 39. Jesús está crucificado entre 2, ¿verdad? Dice, uno de los malhechores colgados le insultaba, ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro malhechor, le respondió diciendo, ¿es que no temes a Dios tú que sufres la misma condena? Es que no temes a Dios. Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Y decía, Jesús, acuérdate de mí
cuando vengas con tu reino. Y Jesús le dice: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. En Lucas, Jesús habla en la cruz con uno de los que está crucificado con él. El diálogo lo inicia el otro, indicando fe e indicando también una gran conciencia de culpa, ¿no? De decir, ha hecho algo malo. Él sabe que ha hecho algo mal y que se merece el castigo. Jesús le promete el paraíso, es decir, el mismo destino que le espera a él. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le promete un futuro después de la muerte, aún sin saber cuál es la razón de su condena. Es decir, el texto no dice nada de esto, es el malhechor, literalmente el que ha hecho algo mal. Cacurgos dice, ¿no? Bueno, le habla de promesa y por tanto de perdón y no de castigo, ni de la cruz en su caso como castigo. Antes, Jesús ha pedido a Dios que perdone a los que le están crucificando, indicando así también su propio perdón. Los que le crucifican son llamados en 24/7 pecadores. Bien, estos dos datos son exclusivos, como decíamos, de Lucas. La lógica de Dios no es la del ojo por ojo, diente por diente. Rompe la lógica de la venganza. Cuando Jesús u otro hace lo mismo, cuando perdonan, revelan el rostro de Dios, imitan la manera de Dios de estar en la historia, ¿no? Bueno. Entonces, voy a terminar esta parte de la cruz con unas palabras de esta revista Concilium de Dicoc, que citaba la semana pasada, un número antiguo, pero que tiene algún artículo muy sugerente. Dice así, voy a leerlo, ¿me permites, Pepe? Un poquito. El relato de la pasión, anunciado una y otra vez, proclama que la última palabra no la tiene el acto del opresor, sino la nueva creación, nacida del perdón. Y dice que es posible porque el crimen no ha sido olvidado. El perdón de Jesús no banaliza el mal, no lo trivializa. Atestigua que el ofensor solo tiene futuro, reconociendo su falta y transformando su actitud, rehabilitando así a la víctima. El Dios de Jesús, dice, no se impone, es el que en su paciencia, a menudo burlada, revela un rostro totalmente diferente del que invocan nuestras relaciones de fuerza y nuestra idolatría del poder. Bueno, este es un párrafo para reflexionar. Bueno, y finalmente Emaús. Bueno, quiero cerrar esta presentación con esta escena que propiamente no habla del perdón, pero cuando preparaba con Pepe este ciclo, me mencionó esta escena y yo le decía que no habla del perdón, pero ciertamente después he visto alguna vinculación que me parece importante. Como decía, aquí no aparece el pecado ni el perdón, sino las esperanzas frustradas. Es decir, podríamos hablar de pecado en tanto en cuanto los discípulos de Emaús no han entendido a Jesús ni han estado a la altura. Bueno, dice el texto, se encuentran con Jesús, él les dice: ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús, el Nazoreo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. Bueno, detrás de nosotros esperábamos, hay esperanzas frustradas. De hecho, el verbo es elpicho, es la forma verbal. Esperanza en griego es elpis, ¿no? Entonces nosotros esperábamos, teníamos esperanzas, han caído, ¿no? Se han roto. Esperaban algo de Jesús que no ha llegado a ser.
Querían que librara a Israel, posiblemente victoria militar, dominio político, pero todo acaba en la cruz. Los de Emaús no han estado a la altura de Jesús y además ni tan siquiera lo saben. Pensaban que la culpa de su desazón la tenía Jesús, pero en realidad son ellos los que no han sabido entender. La escena de mesa que sigue, nuevamente la comida compartida, con pan y con la palabra, les regala a estos discípulos pues finitos que no han estado a la altura, ¿verdad? Un nuevo comienzo. Bueno, por tanto, y con esto termino, Lucas, vemos, da mucha importancia al perdón de los pecados. Insiste en que Dios busca hasta encontrar. Todos tenemos alguna deuda y lo peor es no reconocerlo y creernos superiores a los otros. Convertirse es sobre todo aceptar que Dios nos busca, es decir, que nos busca ese amor de Dios que es gratuito y que nos perdona. Hemos visto algunos ejemplos como las parábolas, los hechos de la vida de Jesús o la mujer pecadora que unge a Jesús y las palabras del propio Jesús en la cruz. Entonces, voy a terminar con otra cita de Lecoq porque me parece, dice, el creyente, y aquí está la llamada a los discípulos, a nosotros, imita a Dios creador cuando, exorcizando el imperativo de la justicia legal, establece otra relación con aquel a quien perdona. De esta forma, el perdón, al transformar las relaciones humanas, posee una capacidad reveladora del rostro original de Dios. Muchas gracias.